Buenas tardes a todos. Soy Percy Quispe, presidente del capítulo ASIS Perú. A nombre de ASIS les damos la más cordial bienvenida. ASIS Perú, cumpliendo con su misión de colaborar con la profesionalización de seguridad, desarrolla periódicamente webinars de acceso libre para difundir conocimientos de seguridad, ¿no? En esta oportunidad desarrollaremos el webinar 9, Entrevistas Éticas. Este webinar estará a cargo del señor Carlos Ramírez, CPP, de México y miembro destacado de ASIS International. Antes de empezar, indicaremos algunas reglas básicas del webinar. Tiene duración 45 minutos. Los comentarios y preguntas serán a través del chat, de la herramienta Zoom en la cual estamos participando, y las preguntas serán respondidas al final de la exposición. Les cuento algo rápido de Carlos Ramírez. Él es certificado CAE, CPP, CPO, CAMS, SICA, CSM, criminólogo especializado en prevención del fraude, analista de inteligencia y seguridad corporativa. Estudió en Forestella Community College AA, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Nacional Autónoma de México, todo en el DF. Está certificado por CAMS, especialista antilavado de dinero por ACAMS, como CPP por ACIS International, como CPO, oficial de protección de IFPO, es miembro de ACFE para miembro de prevención de fraude y de IA-LEIA para temas de análisis de inteligencia criminal. Tiene una experiencia en temas bancarios, trabajó para el Banco Nacional de México por más de 20 años, una serie de especializaciones, es actualmente director de la firma Prisma Consulting Latinoamérica, una división del Grupo Corporativo Diamante dedicada a la consultoría de prevención del delito, inteligencia, seguridad, gestión de casos de investigación y capacitación. Profesor titular en temas de su especialidad en diferentes universidades de América Latina, UNAM, VM, San Martín de Porres acá en Lima, a través del medio virtual, y Banamex, Universidad Banamex, también medio virtual. Forma parte en México de la red de especialistas de seguridad pública. Toda una trayectoria profesional impresionante, Carlos. Te damos la bienvenida y muchísimas gracias por colaborar con nosotros. A ti, Percy, muchas gracias. Dime si me escuchas bien, Percy. Perfecto, perfecto. Fuerte y Ok. claro. Bueno, muchas gracias a quienes están conectados ya en este momento. Tuve la ocasión ayer de invitar a algunas personas, colegas de la región y también de otros países, allá de las fronteras de América en general, para que puedan también junto conmigo, pues conocer justamente este tema que estamos aquí revisando, que le hemos llamado entrevistas éticas. Allá Percy nos puede presentar algunos datos generales de desarrollo profesional. Y bueno, vamos a entrar en materia para que podamos aprovechar el tiempo al máximo, esperando que dejemos algunos minutos al final de la sesión con la intención de que podamos compartir inquietudes, preguntas, algunas dudas que con gusto trataré de responderlas. ¿Cómo llegamos al tema de entrevistas éticas? El antecedente general está basado en dos corrientes metodológicas de los años 90 finales y unos de los años 2007 y 2008 de este siglo. Veremos cómo surge este tema de PIS y este tema de SCAN. Y bueno, me parece muy importante que sepan ustedes en Perú, quienes me están haciendo el favor de recibirme, que una muy buena parte de la simiente de este proyecto nace justamente hace un año en Lima, platicando con colegas de su país en el Perú, con quien hemos tenido largo contacto con otros aspectos técnicos de manejo de evaluación de credibilidad. Y con base en ello, quisiera primero que nada colocar esta reflexión. Ahí tenemos la imagen de Sigmund Freud, esta infografía, y esta es una frase interesante que él hace ya casi 110 años colocó. El que tenga ojos para ver y oídos para escuchar podrá convencerse de que ningún mortal puede guardar un secreto. Si sus labios callan, hablará con la punta de los dedos, la tradición brota por cada poro de su cuerpo. Lenguaje corporal, lenguaje no verbal, y bueno, pues tenemos que entender que son casi 120 años donde hemos estado avanzando con ese tema de la evaluación de credibilidad y para efectos de ir entendiendo desde mi propia perspectiva cómo podemos abordar esto de entrevistas éticas, suelo colocar esta lámina del gran filósofo Sócrates
que decía, bueno, pues la sabiduría comienza con la definición de los términos. Cualquier tipo de conocimiento, quienes estamos trabajando también en docencia o como consultores, comprendemos bien que es muy conveniente entender el origen de ciertos conceptos, de ciertas palabras en ciertos contextos. Y bueno, pues este es un gran personaje que colocó esta célebre frase. Ya el año pasado, también antes de octubre de estar en Lima, en abril de 2018, pasando por esa otra gran ciudad que es Bogotá, en Colombia, con otro gran colega, amigo de este grupo de profesionales de la región en la parte de evaluación de credibilidad, hicimos un primer acercamiento para entender esto de entrevistas éticas. Al rato veremos con cierto detalle qué significa PIS y qué es el tema de SCAN. Ambos de origen inglés, pero ya PIS ha trascendido fronteras y ahora es una metodología global. SCAN sigue siendo un tanto cuanto regional, pero cada vez avanza más. Este es el contenido que verán en su pantalla del lado izquierdo, que logramos crear de común acuerdo para poder empezar a entender y cómo podemos empujar en la región una nueva metodología que pudiera ser muy aplicada ad hoc para América Latina. Las palabras marcadas en color rojo intenso o en este color terracota son las palabras gatillo, pues digamos, las que disparan ciertos conceptos que nos invitaron a poder hacer un análisis más técnico. La parte de deshonestidad, también de orientar las entrevistas a lo que es prevención de pérdidas o prevención del fraude en algunos bancos. ¿Qué es este tema de la gestión de la conversación a la luz de una entrevista investigativa? Para ir comprendiendo lo que es el marco de referencia PIS, más que un modelo, nace como un marco de referencia, es decir, un elemento que dentro de este marco se encuentran diferentes técnicas. También con éxito hemos conocido que desde hace unos 3 años, particularmente en Estados Unidos y en Europa, le hace Irlanda, Reino Unido, Escocia, Gales, algo ya están iniciando en Francia y en España, es la parte de aplicar entrevistas a los pillos de cuello blanco, a los delegados de cuello blanco. Y en América Latina, de hace ya unos 12 años, hemos creado un concepto que se llama control de confianza en ciertos países, que es una evaluación de credibilidad. Este modelo de SCAN, con esa N minúscula, es un modelo que también trae integrado los resultados de experiencias técnicas de este gran psicólogo norteamericano Paul Ekman con las microexpresiones. Quizá varios recuerden ese programa de televisión Light to Me, que quitándole toda la cuestión hollywoodense tiene cosas muy interesantes. Y bueno, en el documento que también estoy colocando al alcance de Asís Perú y de ustedes que están aquí conectados, les he compartido algunos mapas mentales y redes semánticas que sintetizan estas técnicas. Vale mucho la pena que puedan tener ocasión en algún momento de consultar ahí en Netflix, esta plataforma de streaming. Esta cinta de ¿Por qué mentimos?, además de que es una obra muy, muy interesante, le da paso a una serie de enfoques novedosos de este psicólogo y economista conductual Dan Ariely. Y en 2 horas pueden conocer ustedes una visión no solamente de lo que es la detección del engaño, sino también cuáles son los antecedentes históricos, dónde subyace el tema de la mentira, cuál es la parte fisiológica, la parte técnica y la parte tecnológica. Y estos son algunos de los elementos que también hemos logrado incorporar en lo que después terminamos haciendo en América Latina como un estándar de competencia laboral. En España, y estuve en ese bello país hace cosa de un mes, también conversando con algunos colegas, incluso de la región de Asís Madrid, Asís España, porque en la península ibérica tienen también ya algunos años trabajando el manejo de entrevistas, pero desde el punto de vista comportamental, analizando perfiles de comportamiento criminal. Y ahí, en una vinculación con la parte de la ONU, han encontrado, igual que acá en América Latina nosotros, lo importante de esas corrientes técnicas actuales y modernas de manejo de entrevistas, sobre todo orientadas a lo que son delitos de cuello blanco. Pero no es privativo de delitos de cuello dorado, de cuello azul o de cuello caqui, sino cualquier tipo de conductas. Algunas definiciones que no quisiera tampoco ofenderles a ustedes y su intelecto, pero para mí es importante que tengamos algunas definiciones básicas
que le fueron dando la idea para que pudiéramos un grupo de colegas de América Latina, de Perú, de Colombia, México, Estados Unidos, ir pensando en la posibilidad de que tuviéramos un estándar de competencia laboral en entrevistas éticas en la región. Un marco de referencia es lo que está aquí colocado en esta definición, un conjunto estandarizado que tiene conceptos, que tiene prácticas, criterios y que sirve como referencia para justamente resolver nuevos problemas de índole similar. Eso significa de manera general un marco de referencia. La técnica, la palabra como tal, pues son procedimientos que se adquieren con la práctica constante y que también empujan a que se desarrollen determinadas habilidades o destrezas. Mientras que lo que es un modelo, la palabra modelo per se, pues es una representación abstracta. Puede ser matemática, puede ser también otros elementos gráficos o de procesos que tiene como finalidad que estos sean analizados, se puedan describir, explicar, simularlos y en algunos casos predecirlos. Por esa razón es útil en muchas ocasiones utilizar algunas infografías que nos permitan tratar de comprender de manera visual lo que implica un modelo conceptualmente. Y bueno, fíjense, este mapa mental pues lo hice ya hace muchísimos años, cuando estaba yo colocando el análisis de diferentes corrientes técnicas. Yo como investigador corporativo y como entrevistador de hace muchísimos años, pues tuve que conocer por necesidades profesionales distintos tipos de elementos técnicos a nivel de manejo de entrevistas. Lo que dice el centro TSI es técnicas científicas de entrevista e interrogatorios. Todavía era común hace unos 15 años que se usara con cierta libertad la palabra interrogatorio, o ya no lo es. Y bueno, ahí se alcanzan a apreciar los números dentro de lo que es el TSEI, alrededor, uno kinésica, la parte 2 de proxémica, que es prosodia, PNL, el 5 de luz 7 y el 6 FEIN. Voy a explicar qué son estos conceptos más adelante. Pero esta representación visual me permitía ir conociendo cuáles son los elementos más importantes de cada técnica. Y luego, años después, recientemente, digamos, hace unos 5 años, me encontré con esta obra de este libro que está del lado derecho en la parte superior, You Can Lie to Me, de Janine Dragher, que es una persona que ha hecho un trabajo muy interesante cuando analiza comportamientos, por ejemplo, de personas del Senado de Estados Unidos o del propio presidente o de candidatos presidenciales, y también una respuesta que estaba haciendo a la obra de Lie to Me de Paul Ekman. Con esto en mente, yo sabía que el camino que estábamos recorriendo tenía cierto sentido para poder avanzar hacia lo que queríamos en América Latina. Aparecen otros conceptos más complejos, pero también de suyo interesantes, lo que es la hermenéutica. Esta palabra curiosa, extraña, pues ¿qué es? Es una disciplina que abarca el entendimiento de lo que hacemos cuando escribimos con las manos o con cualquier otra parte del cuerpo. Recordemos que hay personas que pierden la capacidad, digamos, por algún accidente, una mano o las dos manos y empiecen a escribir con los pies o con los codos o con la boca. Bueno, eso es parte de la hermenéutica. La parte verbal, la parte no verbal o kinésica, y también tiene que ver con la posibilidad de que el ser humano pueda intentar explicar o interpretar lo que está pasando de acontecimientos cotidianos. Hoy en día, esta parte que es hermenéutica moderna también incluye lo que es la disciplina de la semiótica. ¿Qué es la semiótica? Estudiar los signos. Puedes llegar a una sala de juntas o con tu jefe o con algún invitado a tu casa, en cualquier situación. Y es interesante tratar de entender el contexto de por qué la gente está sentada en tal posición, en tal silla, a la ventana, cerca de la puerta, viendo hacia atrás. Esos detalles también son muy importantes para quienes manejamos entrevistas de distintos tipos, no importa la técnica. Bueno, ¿qué es hermenéutica? La base ahí está Hermes, el mensajero de los dioses, la inspiración del nombre hermenéutica. De aquel lado derecho pues está la figura grecorromana de este personaje. También, y entremos un poco más rápido en materia. La esencia de lo que hemos denominado entrevistas éticas está en esta palabra que se llama rapport. Es una palabra francesa. No tiene una traducción literal al español. Lo más parecido es sintonía o empatía. No es exactamente eso, pero es, digamos, lo más parecido. En Estados Unidos, la palabra engagement, involucrar, es la palabra análoga, digamos, al rapport, desde lo que yo he estado analizando y estudiando. Dice la teoría del rapport que tiene tres componentes conductuales: una atención de las dos personas que están presentes en una reunión,
con una actitud positiva y también que haya una coordinación quizás tácita, implícita o de esa situación. Entonces, el rapport se convierte en esencia en la base central de lo que es lo que hemos denominado entrevistas éticas. En este gráfico, en este mapa mental, que espero puedan apreciar con las letritas que están por ahí colocadas, sintetizan 10 diferentes técnicas y o métodos que estuvimos revisando de hace ya unos 6 años para comparar la efectividad de unos con otros, tomando en cuenta que incluso varios miembros de ASIS estamos certificados como CPPs y que tenemos que estudiar el tema de investigaciones en este segmento académico de ASIS. Para mí era muy importante revisar los contenidos temáticos que tenemos en las obras o en las disciplinas cuyos dominios son 7 del CPP, para ver lo actual que estábamos tomando. Bien, me encontré con que, por ejemplo, todavía para certificarte en esta disciplina como CPP, tienes que leer en investigaciones, por ejemplo, técnicas como RAID, la parte poligráfica, la parte de análisis de estrés de la voz, pero lo que está en esos documentos que hay que estudiar para presentar el examen y pasarlo, hoy en día resulta que en muchos lugares ya no es prácticamente aplicable. Incluso en algunos estados de la Unión Americana, RAID, por ejemplo, que es una técnica muy interesante que conoce hace muchos años, está proscrita en algunos lugares porque el tema de la confrontación con el entrevistado, hoy con derechos humanos, eso es una práctica mal vista. Pero bueno, aquí donde he colocado los recuadros en color rojo son, digamos, como que los 3 elementos que me interesa mucho destacar en esta charla. Primero, en la parte poligráfica, arriba tiene los años de uso desde la parte del 17 hasta lo más reciente 91, pero comprobado técnicamente, pues siendo un resultado que se estima hasta un 85% de certeza. Pero digo en la acotación en color rojo, 90-95% en casos específicos, sobre todo en algunos temas de investigación. ¿Cuál es la condicionante? Pues que tiene que hacerlo un poligrafista que esté realmente preparado, pero sobre todo preparado y certificado. Y ustedes en Perú han logrado crear, con colegas, amigos muy profesionales y muy preparados, ya una tradición de personas que son calificadas en ese tema. También en el punto número 8, siguiendo la secuencia numérica de este mapa mental, vemos el tema de una solución tecnológica que ha aparecido en los últimos años, 6, 7 años, que se llama IDTech, una evaluación ocular motora. La estuve revisando, tuve incluso la necesidad de adquirir un equipo hace un año y medio más o menos, para poder probar y conocer realmente la efectividad comparado con las otras técnicas. Y me encontré, afortunadamente, con que este desarrollo tecnológico, que más allá de la marca o del nombre, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de tecnologías disruptivas, también alcanza hasta un 85% de certeza en su evaluación, con la ventaja de que no precisa del uso de un poligrafista. Aquí estamos hablando con una máquina, literalmente. Y entiendo que a la fecha, no tengo la confirmación de este dato, pero se están desarrollando en los Estados Unidos algunos estudios independientes para poder evaluar la técnica. Una cuestión es que la empresa o los creadores nos digan cuál es la certeza de esta herramienta y otra es que estudios independientes puedan realmente avalar esta técnica. En eso estamos esperando algunos colegas este resultado. Pensamos que va a ser positivo y me parece que es importante que ustedes conozcan que la tecnología hoy en día, después de 100 años de entender la parte del engaño y casi a 100 años de la creación del polígrafo, pues tenemos que pensar en tecnologías nuevas, disruptivas, antes de que lleguemos a la inteligencia artificial, que también está contenida en el segmento que les he preparado para ustedes. Me han preguntado en muchas ocasiones qué pasa con aquellas pruebas de integridad que se hacen por software en las compañías. Bueno, estas pruebas en realidad cuando están, digamos que bien diseñadas, bien calibradas y hay un interés por la empresa que las adquiere para aplicarlo en su selección de personal, pudieran llegar a tener en el mejor de los casos un 70%, 75% de certeza. Es decir, es bajo comparado con otras herramientas. Ahora, en esta lámina que les muestro es una gráfica que creo que es entendible el tema del témpano de hielo del iceberg. Lo que está en la parte superior
es haciendo la analogía visual del 100% de comunicación que tenemos los seres humanos. Sabemos desde los años 70 del siglo pasado que podemos entender que representa la parte verbal un 7% de la comunicación de los seres humanos. O sea, de ese 100% de comunicación que tenemos las personas, por estos estudios básicamente antropológicos, conocemos este porcentaje. Claro, es algo estimativo, pero probado con ciertos elementos técnicos. El hablar implica 7% de la comunicación de los seres humanos. El otro 93% es el conjunto de otros lenguajes entre la parte no verbal y la parte gutural, que implica que si pudiéramos conocer ese otro medio de comunicación, estaríamos incrementando fuertemente nuestra evaluación de la deshonestidad. Entonces, la entrevista tiene que entender y tomar, por ejemplo, estos elementos, lo que escuchamos y creemos, pero también lo que observamos y no aprovechamos. Ese 93% también lo tomamos mucho muy en cuenta para crear nuestro documento, que es el estándar de entrevistas éticas. Este 93%, digamos que el 55% del 93%, básicamente es la parte corporal. Y el 38% de diferencia es el tono de voz, la parte gutural. Hablar alto, hablar bajo. Eso es muy importante. Existen corrientes técnicas como la kinésica, que está debajo de este gráfico de color amarillo, donde dice 93%, que es el análisis corporal, prosodia, la parte gutural o voz, y proxémica, el espacio vital. Se conocen también a la fecha 4 espacios vitales nomenclaturados de manera general. El contacto entre una persona y la otra, o sea, el contacto piel con piel es una zona íntima. El contacto personal es una zona entre unos 45, unos 60 o 90 centímetros de distancia del cuerpo o extender el brazo a cualquier lado. La zona social son unos 4 metros y la zona pública pues es ya la parte de más de 4 metros. ¿Cómo le podemos llamar ahora que estamos aquí en Internet? Interesante. Alguien le puede estar llamando áptica, no es por ahí, pero al rato les comento cuál es mi sugerencia para que podamos entender cómo le podemos llamar al espacio que está en el ciberespacio de los seres humanos. Y bueno, aquí llegamos a entrevistas éticas. Nos dimos cuenta que lo que estaban haciendo los británicos, los escoceses, los galeses, los irlandeses, los neozelandeses, los australianos y luego algunos norteamericanos, pues era respetar justamente el tema de derechos humanos. La famosa carta que tenemos de los derechos humanos en la Declaración Universal, que son 30 artículos, el número 12 señala desde el año 1948 que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Ya aparecía de manera muy importante el tema de la reputación, el tema de la imagen. Imagen más desempeño es igual a reputación. Más por menos es menos, menos por más menos, más por más es más, menos por menos más. Ese juego de una aritmética básica implica que desempeño más imagen es igual a reputación. Buen desempeño, mala imagen, mala reputación. Mal desempeño, buena imagen, mala reputación. Buen desempeño, buena imagen, buena reputación. Entonces, también estos detalles que parecen algo sutiles, es importante que una persona que se dedique de manera profesional a la entrevista tiene que conocerlos y entenderlos. Y cómo nosotros denominamos en América Latina entrevista ética. Aquí está una definición que hemos adoptado. Se trata de una conversación respetuosa, cortés y empática entre dos o más personas en un clima de confianza y sintonía. O sea, ahí está la parte del rapport. ¿Con qué propósito? Obtener información de calidad. En esencia, esta definición que aquí estamos revisando es así, muy sencilla, muy concreta, pero pensamos que muy completa, darle el lugar y el respeto a la persona con la que estamos conversando en alguna entrevista del tipo que sea. ¿Qué significa información de calidad? Bueno, pues en la parte inferior también lo colocamos. Es el conjunto de datos significativos en un contexto específico cuando alguien nos relata una versión.
y nosotros estimamos que están completos. Digo estimar porque no es una ciencia exacta. Esto no son matemáticas, es una ciencia estimativa, como la evaluación de riesgos. Atrás hay matemáticas, pero lo que es el contexto de la evaluación es un tema básicamente subjetivo. Cuando los datos son suficientes, precisos y exactos respecto a una declaración o un testimonio para evaluar su credibilidad y criticidad del asunto objeto de investigación. Esto es lo que hemos denominado información de calidad. Y estamos basando estas definiciones justamente en la resolución que lanza Naciones Unidas en el 2016, que es la numerada A71-298, que también la coloco porque es muy importante que puedan conocer que existe un documento de la ONU. Y en esencia la ONU, pues su misión es promover la paz. Y justamente peace en español es paz. Esta resolución es un documento que tiene 25 cuartillas, 25 páginas. Hay 4 apartados generales y de manera sintética, digamos, aquí he colocado lo que contiene esta resolución. Hay argumentos jurídicos, éticos, científicos y prácticos contra la tortura. Básicamente fue lo que detonó que la ONU pudiera analizar y entender este tema de manera mundial y encargarle a unos relatores, sobre todo de Sudamérica, un relator especial argentino, que pudiera buscar en el mundo qué había actualmente para poder impulsar o promover técnicas de entrevista que pudieran suplir o mejorar o fortalecer lo que vienen siendo las fuerzas de cumplimiento de la ley o incluso los corporativos. Se creó un protocolo universal con la intención de poder crear un método de entrevistas no confrontacionales, como sí lo son los interrogatorios, que también respete garantías individuales y los derechos humanos, y que quien lo aplique, sea policía, militar, marino o una agente de inteligencia, tome en cuenta que ahora se tiene que practicar de una manera completamente diferente con las personas que estén investigando. Y por extensión, en el caso quizá de nosotros, a particulares que practiquen entrevistas de seguridad y de investigación privada, o sea, los que estamos aquí en su mayoría conectados en este foro con Asís Perú, con Pérez. Eh, 3 principios para mí importantes de este documento los quiero aquí también presentar para que ustedes puedan conocer, según mi percepción y mi apreciación, cuáles son los ejes rectores de este protocolo de la ONU. Y de los 14 principios, 3 encontré que son fundamentales para conocerlos. El 47, que aquí señala que algunos estados o países, entiéndase países, se han ya alejado afortunadamente de modelos de entrevista acusatoria, tipo RAID, por ejemplo. Digo, no lo quiero satanizar, pero porque la conozco, WZ la conozco varias. Pero aquí no pueden colocar nombres de técnicas, pero los que estamos en este medio sabemos a qué se refieren porque justamente pues es el trabajo de nosotros. Cuando son técnicas manipuladoras o orientadas a la confesión, con miras a aumentar la información exacta y confiable y reducir al mínimo los riesgos de información poco fiable. Ahí está en esencia lo que buscamos nosotros, tener información confiable y también que se redujera el riesgo donde la persona pudiera implicar que estamos afectando su privacidad. Por eso es muy importante conocer kinésica, proxémica, prosodia. La esencia de un marco de referencia alternativo de recopilación fue denominado PIS, y PIS, insisto, al español es paz, y PIS y paz pues son en esencia lo que significa la parte de la Organización de Naciones Unidas. Ya tiene larga data, 92, fíjense, estamos en el año 2019. Y nosotros en América Latina hemos conocido esta herramienta en su mayoría desde el año 2016-17, o sea, hace 3, 4 años, cuando mucho. O sea, antes de esos años, muy pocas personas, pero muy pocas personas en América Latina sabíamos de la existencia en el mundo de otras corrientes técnicas de manejo de entrevistas. Obviamente, las personas que se dedican a dar cursos de otras técnicas, pues tampoco quizá hayan conocido esto. Y si lo conocían, pues quizás pensaron que no les convenía mencionarlo porque en todo caso estaba afectando intereses comerciales. La realidad es que esta técnica de PIS o marco de referencia tiene ya muchos años. Y claro, si surge en 92, al año 2002 son 10 años, al año 2020 van a ser 20 años de maduración de esta técnica. Los países que lo impulsaron fueron Inglaterra, Gales, y bueno, pues allá abajo coloco los otros que han estado siguiendo este ejemplo. El principio 48 señala que la videograbación de las entrevistas es una protección fundamental contra la tortura.
entiendas este tema. Es muy importante porque pues, los que hemos trabajado con la parte policial o apoyando temas militares o incluso corporativos, donde en América Latina la confesión o incluso el trato o el maltrato a las personas entrevistadas sin ninguna justificación es lo que hoy en día está prácticamente prohibido. ¿Quiénes somos nosotros para poder gritarle o llamar la atención a una persona que está frente a nosotros? Pues no somos prácticamente nadie. Entonces, este principio también está recomendando que se busque la manera protocolaria en el sistema de que se videograbe la entrevista con la persona. Cuando se oponga la persona a ser entrevistada y videograbada, bueno, pues debe de colocarse también una justificación por escrito y también mantener un registro completo de esas preguntas. Claro que aquí pueden ya devenir otras recomendaciones para poder convencer o informar y llegar al acuerdo para que sepa la persona entrevistada que es conveniente por su seguridad y la nuestra, de que la entrevista tiene que ser videograbada. Más hoy en día que tenemos teléfonos celulares, smartphone, hoy la posibilidad de grabar es impresionantemente alta. Y finalmente, el principio rector 102, el modelo desarrollado PIS, debe promover entrevistas éticas. Ahí aparece ya el nombre. O sea, nosotros estamos retomando responsablemente este concepto para darle una connotación muy local en lo que nos interesa, pero también porque estamos fundamentando el origen de lo que es la técnica en lo que dice prácticamente la ONU. Y ahí aparece el tema de entrevistas éticas, efectivas y no coercitivas, así como centrarse en los principios de inocencia y de búsqueda de la verdad. ¿Qué le falta a este principio según mi apreciación muy personal y de manera muy humilde lo digo? Simplemente colocar ahí información de calidad. Sí lo dicen otros instrumentos, aquí no aparece, pero creo que con eso sería muy completo este principio rector. Y bueno, en esta lámina lo que les presento es el formato oficial que tenemos acá en la Ciudad de México o en mi país, que genera el Ministerio de Educación Pública. Para poder crear un estándar se requiere primero tener un mapa funcional, es decir, un gráfico que explique de manera visual cuáles son los componentes que queremos colocar en un estándar. Y finalmente esta institución, Conocer, que es un acrónimo un poquito complejo de competencias laborales, es una unidad oficial que pertenece a Educación Pública en donde todos los países del mundo, de acuerdo a convenios de la Haya, tienen estamentos parecidos de sus países. Se puede llevar de manera diferente. El tema es competencia laboral. Y se determinó en el caso de México, porque avanzamos fuertemente acá en este país, que el estándar se llamara oficialmente aplicar entrevistas para la investigación de información. Y del lado central, ustedes ven estos 5 conceptos, 5 elementos, cómo fueron ya tomados en cuenta cuando hicimos el estándar de América Latina. Y yo coloqué de manera en negritas las primeras letras de cada palabra y si lo ven en vertical dice PIS. Si bien no es justamente el PIS de la ONU, sí eso nos hace reflexionar que no dejemos de lado cuál es el origen de este estándar. En la parte inferior de esta lámina dice propósito principal, obtener información de calidad. Punto. Centrarse en la obtención de buena información en lugar de una confesión. Las otras técnicas que conocemos, queridos amigas y amigos, están orientadas fundamentalmente a obtener confesiones. Hoy no, hoy lo que queremos es información, pero de calidad. La función clave es el tema del rapport, como está ahí colocado en esta lámina. Y bueno, estos son otros elementos que hemos ido analizando. Nos ha llevado muchísimo tiempo, prácticamente un año de trabajo. Y también aquellos que conocen, por ejemplo, la entrevista cognitiva, la parte de microexpresiones, el tema de PNL, la caja de Betary, el análisis transaccional. En fin, estos 8 grandes métodos, técnicas o modelos que conocemos de alguna manera el grupo que entregamos a este esfuerzo y que lo hemos llevado en terreno, digamos, en campo, logramos incorporarlos justamente en este estándar de entrevistas éticas. En realidad son muchos más
temas técnicos, pero hemos pensado que esos 8 grandes rubros son los importantes para ese aspecto. En esta imagen o en esta lámina, cuando tuve yo la fortuna de conocer originalmente en el 2016 que existía en el mundo el tema de PIS, pues directamente hablé con uno de los principales impulsores globales, Jonathan Davison, que por cierto va a estar acá por México en una semana en una capacitación aquí en el país. Pero bueno, yo lo conocí en Nashville, Tennessee, platicamos el tema, me mandó información, yo estuve revisando, la analicé, la estuve comparando con otros aspectos. Y en esencia, lo que están ellos impulsando de manera muy importante le llaman entrevistas investigativas, no le llaman entrevistas éticas. Pero en la parte inferior en español les coloco el sentido general, digamos, de cómo maneja esta firma, que es la firma más reconocida globalmente el tema de PIS. Dice, hay que recolectar información o confiablemente hechos más rápidos con un método repetible y probado, reduciendo la sobrecarga y costosa investigación cognitiva, a la vez de evitar técnicas de interrogación anticuadas y no éticas. Este es un gráfico que representa los 5 pasos de PIS. No quisiera tampoco por tiempo, por supuesto, detener, porque habrá tiempo después de que podamos en otro taller, en otra charla o en otro momento, revisar cada paso. Dicho sea de paso, valga la redundancia, yo le envié a CIS Perú a través de Percy y de Anita Guerra un documento accesible que lo van a colocar en la plataforma de ASIS para que puedan descargar lo que se llama entrevistas éticas. Ahí explico un poquito más con detalle este tema. Pero bueno, aquí están los 5 pasos de este marco de referencia. PIS surge en los 90s, es una colaboración conjunta entre fuerzas de la ley y psicólogos. Se hizo para poder limitar las falsas confesiones y el acrónimo PIS, pues en inglés ahí está Preparation, Planning, Engage, Blame, Account, Closure and Evaluation. Eso es lo que significa PIS en inglés. Una parte muy importante es la narración libre, la parte de lo que es el método cognitivo. Esto requiere una gran cercanía con el entrevistado y es aquí donde podemos sacarle mucho provecho a las entrevistas éticas. También en otros momentos de la entrevista, de la relación con una persona, es muy importante, por ejemplo, tomar nota. Aquí sí es válido tomar notas. En otras técnicas no se puede tomar nota frente al entrevistado porque puede dar la idea de que no ha hecho uno el trabajo. En este caso sí, aquí se puede tomar nota, revisar, regresar, hacer diferentes formas de poder entrar al tema que estamos revisando para poder después comprobar o comparar y contrastar las versiones. Ya en un detalle un poquito más elaborado, este gráfico lo podrán ustedes ver con calma y de arriba hacia abajo, colocando de manera paralela los elementos importantes de la técnica PIS, ven en un segmento del lado izquierdo cada parte de los 5 pasos de la técnica. Y al centro, ¿cuál es la secuencia recomendada para poder utilizar esa técnica? Hay que grabar la entrevista, tener rapport, tomar en cuenta los requerimientos PASE. PASE es lo que hacían justamente los ingleses ya en los 80s, que era particularmente hacer la videograbación. De ahí viene justamente el tema de la parte normativa de la grabación. Conocer razones, platicarle al entrevistado o preguntarle cuáles son sus expectativas, tener una apertura, escuchar la versión. Y lo que está colocado al centro que es ciclo continuo en un círculo rojo punteado es estar circulando constantemente con la entrevista para poder ir comprobando la versión de la persona que está siendo entrevistada. Al final, se tiene que hacer después del cierre una evaluación de todo el proceso después de que uno acaba la entrevista. El año también pasado, en México, se llevó a cabo una capacitación tipo certificación internacional de PIS. Justamente yo estaba terminando con los colegas de Perú y un evento que se organizó ya muy interesante y avisé que quería conocer justamente cómo lo iban a dar en México. Entonces volé de Perú para México y estuve los 2 días del entrenamiento para justamente en enfoque. Me pareció interesante. No fue suficiente, pero por lo menos ahí conocí a estos 2 personajes muy importantes, al profesor Ray Bull y al doctor Iris Blandón. Ella es de origen nicaragüense, pero tiene mucho tiempo ya trabajando en Estados Unidos, una psicóloga muy connotada. Y estuve revisando todo el material que nos entregaron en esa certificación para poder hacer también en Perú,
en Colombia, y hace un mes y medio también hicimos alguna referencia de esto en Guatemala en un evento de poligrafía que se hizo en ese país centroamericano. En este mapa mental, que también está, por supuesto, accesible, pues van a encontrar ustedes diferentes definiciones que usamos los que manejamos entrevistas: qué es la mentira, qué es el engaño, qué significa la palabra verdad, los típicos conceptos de qué es el error de Otelo, por ejemplo, cuando hay un error de credibilidad o de incredulidad, el famoso riesgo de Broco. O sea, estos son aspectos que, por supuesto, aquí no sé tiempo de explicarlos técnicamente, pero sí la redacción que he colocado al lado de cada concepto puede darles una idea general de lo importante entender estos elementos para poder conocer las emociones, interpretarlas y después emitir alguna opinión diagnóstica. Scan también me pareció muy interesante por el alcance que tiene esta técnica. En esta imagen me encuentro con el creador de la corriente técnica. Se hablé con él también largamente, revisé bien su obra, tuve algunas dudas, la compartí con él, nos fuimos mandando mensajes en Inglaterra y en México durante unas 3 o 4 semanas. Después de que terminé la obra, me pareció muy importante cómo habían ellos logrado integrar lo que había hecho Paul Ekman de microexpresiones en esto que es Scan. Y ellos crean, ya desde el 2008, una práctica que ha sido muy exitosa para temas de inteligencia. Aquí en este gráfico están los 6 canales de comunicación que podemos tener los seres humanos en esta corriente metodológica: el contenido, lo que escribes, lo que reflejas en la interacción que tienes con otros, tu voz, lo que dices, lo que muestras en el rostro, lo que haces con el cuerpo y también lo que piensas y que reacciona y se ve de manera psicofisiológica. En este gráfico, de arriba hacia abajo, lo que es importante conocer de esta técnica es cómo la emoción y la cognición crean el contenido para poder comprender el alcance de los 6 canales de comunicación. Al final, ver cuáles son las inconsistencias, y hay una regla que le llama la técnica PINS, puntos de interés. Es muy parecida a lo que ha logrado la CIA o el FBI en Estados Unidos, y que es análoga perdón, a lo que han hecho los ingleses. Es decir, ver agrupamientos de señales en ciertos momentos. Y surge una regla que se llama 327. En una entrevista con una persona, aquellas palabras, las líneas que hemos revisado y que tienen un sentido muy pragmático es: si observamos que hay 3 diferentes señales o síntomas o marcadores por 2 o más canales de comunicación durante los 5 o 7 segundos después de que haces la pregunta, hay que estar muy atento, porque ahí puede uno establecer si la gente no está conduciendo con verdad. Eso me pareció interesante. ¿Qué faltaba? Conocer esos criterios, y los criterios están colocados en este mapa mental. Son 27 elementos que es importante conocer, identificar, leer, estudiar y dominar para poder insertar esa técnica dentro de uno mismo y también combinarla con otros modelos que uno pueda conocer en la parte práctica. También hemos colocado en este tema de la relación del estándar el famoso Battery Box o la caja de Bettari, que señala algo muy simple. Mi actitud afecta mi comportamiento, que a la vez afecta a tu actitud, que a su vez afecta a tu comportamiento, y es un ciclo. Y lo importante es que en la entrevista, para no tener discusiones con el entrevistado, es muy conveniente siempre romper el ciclo, no llegar a tener un altercado, porque entonces pues, se pierde completamente el foco de la entrevista y también la parte ética. Esto requiere mucho dominio. Debo reconocer incluso que aquellos que tenemos, como mi caso, que a veces también reaccionamos rápidamente sin tomar en cuenta otros elementos, nos obliga a ser mucho más cautos en la apreciación o en la estimación de un entrevistado. Pero la caja de Betteri es muy importante para comprender el por qué es necesario romper en ocasiones la secuencia de una pregunta para que la gente no se sienta mal y volver a regresar con un tema comportamental. En el caso de Asís, que pues soy como ustedes un apasionado de nuestra asociación y tengo el honor de ser de alguna manera el enlace para América Latina en investigaciones desde hace ya unos 4 años. He estudiado con detenimiento el tema del ESR, el Enterprise Security Risk Management. Lo he conocido con concepto de y hemos logrado el grupo de trabajo que hemos trabajado en este tema, ver en dónde puede entrar muy bien el tema de entrevistas éticas. Y está justamente en el análisis de causa raíz y también en la investigación que se da después con respuesta a incidentes. Este es el modelo gráfico creado por los autores. Yo le hice una destilación para poderlo comprender más gráficamente.
Y en cierto detalle, ya en lo que este año se publicó en Chicago, en ASIS, aquellos que tuvimos la ocasión de estar presentes, también revisando los últimos documentos o papers que han estado entregando ASIS, también he encontrado que en lo que es mejora continua, en donde uno hace la identificación de riesgos y en la mitigación podemos muy bien en las entrevistas con personas, con usuarios, con clientes, con CEOs o con personas que pueden proveer información como whistleblower, podemos aplicar el tema de entrevistas éticas sin ningún problema. Aquí, mapa mental, también lo parcializa. Las 23 disciplinas o dominios que tiene el ESRM me parece una excelente herramienta que es muy importante conocer. Por supuesto que es un tema de seguridad corporativa o patrimonial, protección de activos, pero un segmento, el que he marcado como número 15, es el que tiene que ver con investigaciones. Ahí está la flecha de color rojo. El dominio 5 es el enfoque de esta técnica de el Enterprise Security Risk Management para las disciplinas tácticas de seguridad como el tema de las investigaciones. Y aquí también podemos, justamente los que estamos en esta gran asociación, utilizar este estándar que hemos buscado para América Latina. Obviamente, hay que tomar en cuenta las tecnologías y el desarrollo y la corriente actual. Vamos a la inteligencia artificial. Y aquí en esta lámina, al centro de la misma, coloqué en rojo que dice aquí, por ejemplo, para que los humanos no se vuelvan obsoletos ante la llegada inminente de los robots, es imperativo que lo que está colocado ahí, pero particularmente el tema de comunicación efectiva. De mi parte es ese tema de entrevistas éticas, eso yo lo agregué, no viene ahí en el documento, pero es donde puedo ir buscar la asociación. Las empresas tienen que dejar de invertir tanto en tecnología y apostar por la capacitación del talento. Me parece muy interesante lo que ha estado haciendo Asís Perú desde hace ya un buen tiempo. Tuve ocasión de revisar el sitio web que contaba ayer a Percy con detenimiento. Me parece muy importante y ahora entiendo por qué ustedes en el capítulo Perú fueron reconocidos por Asís Mundial como un buen capítulo por el tema de lo que han hecho en trabajo local. Así llegué a conocer esta herramienta interesante, la famosa herramienta que se conoce como IDTech, y esta frase la estuve armando con otras que existen en el medio. Yo digo, hoy los ojos son la ventana del alma, ellos dicen cosas que con la boca se calla. La primera parte es una frase de la Edad Media, la segunda parte es muy reciente. Bueno, juntos me parece muy importante. Tuve que revisar y hacer varias pruebas con esta herramienta, me parece muy interesante lo que ha logrado. Y bueno, fui a Estados Unidos, a Lehigh, allí a Utah, a verdaderos profesionales, gente muy calificada, que ha estado trabajando muchos años en uno de los santuarios más importantes del mundo de la evaluación de credibilidad. Y bueno, pues tuve la herramienta, la traje para México, justamente en una semana más se va a entregar en una zona acá en México que se llama Mérida, pero ha sido muy interesante conocer este desarrollo porque estamos hablando de tecnología de punta, que según los resultados que esperamos se puedan conocer pronto, quizás en el 2020, puedan ratificar lo importante de esta técnica a nivel de uso para la evaluación de credibilidad. Y bueno, en el caso de Perú, finalmente para terminar ya con esta importante, espero, sesión por ustedes, tienen en este bellísimo país que me gusta mucho, Perú, una de las principales firmas que ha trascendido el país y que conocen la región, justamente está en Lima. Y conversando con el gerente general de esta firma, que tiene su centro, en la parte central son imágenes reales de la capacitación que se inició hace 2 semanas en sus oficinas, donde prácticamente el primer país de la región donde hemos impulsado el tema del estándar es donde hace un año nos comprometimos a lanzarlo, Lima, y se llama el programa Taller de Entrevistas Éticas. Aquí, de manera muy interesante, pues les puedo mostrar con orgullo y con gusto cómo da gusto, por supuesto, trabajar en un edificio corporativo que esté ordenado, que tenga controles, que tenga limpieza, que le dé un espacio muy importante a las personas, gente muy profesional, y bueno, pues justamente con este equipo de trabajo vale mucho la pena coordinar acuerdos, y las imágenes que les muestro son imágenes que he tomado con mis propios o cámara o con el celular, para que saber que ha sido Perú un país que ha hecho un trabajo notable y que está en la vanguardia con estas técnicas. Este es el grupo que hace 2 semanas o casi 3 semanas estuvo siendo atendido por el Aníbal Torreblanca y su servidor.
en sus instalaciones. Al centro coloqué esta frase muy importante: identifica emociones y predice reacciones, que es de Polegma. Y bueno, ¿qué encontramos? Actitud, disposición, entusiasmo y compromiso. Después de trabajar una semana completa y además terminar con la simulación de una entrevista, se certificaron. Y es, digamos, el primer grupo de América Latina, nacido en Perú, en Lima, los que están aspirando justamente a tener en poco tiempo la certificación oficial. Entonces, también aquí les coloco algunas imágenes de cómo buscamos que los talleres que estamos impulsando sean teóricos y prácticos, que se hagan en entrevistas y que la gente participe, explique qué toma de la técnica y qué entiende por ella y cómo la puede llevar a la práctica. Aquí finalmente les coloco algunas de las obras que hemos revisado. Hay muchas más. Nosotros, entre el grupo de colega de Colombia, de Estados Unidos, de Perú y de México, sumamos 50 obras y les coloqué unas imágenes para que puedan conocer lo que está detrás. Algunas ya tienen tiempo para poder conocer y comprender lo importante es ese tema de entrevistas éticas. Y bueno, pues dicho esto, queriendo cumplir con el tiempo de ustedes, esta es una fotografía que ayer se publicó en medios de prensa globales de un fotógrafo peruano, tomada ahí en Bolivia, un país cerca de ustedes, y me parece una excelente imagen con la que yo quisiera decirles al grupo que se conectó, damas, hombres, compañeras y compañeros, amigos de Asís, y otras, muchas gracias. Así que pues quedo a las Percy y quien estuvo conectado para cualquier comentario breve, tomando en cuenta que también ya tenemos 5 minutos Carlos, para la hora. no, Carlos, te agradecemos muchísimo. Toda la información es amplia y vasta. eh, para todos los que nos acompañan, la información de la presentación y artículos que gentilmente Carlos ha ofrecido para publicar estará en el sitio web, en el evento del webinar 9. Si hubieran preguntas, ya estamos con el tiempo al límite. Todas las preguntas a través de administración@cis.org.pe y las coordinaremos con Carlos para poder responderlas. Espero contar contigo, Carlos, para poder atender cualquier tipo de consultas. Y seguro una próxima oportunidad, pues, tendremos un taller o un webinar adicional para ampliar temas, ¿no? Sobre entrevistas éticas. No sé si una conclusión De final, una Carlos. pregunta general, sí, una pregunta. Sí, muchas gracias. Ahorita voy a conectar, tengo que dar una charla para Costa Rica en este momento, pero en general, pero sí, en general, de manera general, lo que tú puedes sintetizar, ¿esta charla cumple con lo que tú esperabas, digamos, para la membresía? Mira, a nombre de todos, espero que sea mi apreciación. Sí, has dado una revisión muy completa, muy general de cómo y cuáles son las bases y cómo se plasma la entrevista ética. Obviamente Perfecto. es bastante información. De los que están, digamos, conectados, sí están, entiendo yo, que están involucrados en realizar estas prácticas y muy interesados también en conocerla. Así que Perfecto. bienvenida, digamos, la colaboración, bienvenida también todas las herramientas que podamos darles a nuestros asociados y colegas de seguridad, sean miembros o no. Estas son, digamos, momentos en los cuales nos permitimos compartir conocimiento y difundir y tratar de profesionalizar más esta pasión que es seguridad. Perfecto, bueno, yo de mi parte al final a todo el mundo le agradezco el haberse contado su tiempo, a la gente que estuvo también fuera de Perú, en América Latina, y esta frase que está al final de esta lámina, en así sumando el resultado es más productivo, es una frase que ayer le tomé a Percy Kiso para que lo sepa, es una frase de Percy, y la quise colocar con toda la intención porque me gustó bastante, y bueno, la voy a empezar a utilizar, querido Percy. Un abrazo para todos y un saludo desde la Ciudad de México, y muy caluroso para todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias.